Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, quien por la gracia del Señor estamos aquí presentes en esta mañana para compartir con ustedes de las maravillas y de lo que el Señor nos da y que nosotros damos, Señor, por gracia, lo que por gracia recibimos. Agradeciendo al Señor por esta mañana hermosa, calurosa de por sí, pero hermosa. Y presentándonos al Señor primeramente, antes de comenzar esta serie de estudios que le titulé Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Un estudio que hiciera en el 2018 y que pues quiero compartírselo con ustedes. Pero antes vamos a presentarnos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos en esta hora delante de ti, Señor, agradeciendo por tu misericordia, como dice tu palabra, que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y en esta mañana, al rayar el alba, tu misericordia vuelve a mostrarse. Gracias por eso, Señor. Gracias por nuestra vida que tenemos en ti, en tu Hijo Jesucristo. Te presentamos, Señor, estos estudios, Señor, que sea de provecho para nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, que podamos aprender cada día más de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a tu verdad y a tu justicia. Todo esto te lo presentamos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria y honra. Amén y amén. Aquí estoy con mi taza de café, con todo y el calor. Permíteme un momentito, porque las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. ¿Te atreves a dar un paso de fe? Bueno, en esta hora comenzamos con la carta a la iglesia en Éfeso. Yo le puse por título Cuando el primer amor muere. Así que comencemos en esta hora. Y para eso le pido que abran sus Biblias o enciendan sus Biblias, los que la tienen electrónica o digital, en el libro del Apocalipsis o Revelaciones, en el capítulo 2, verso 1 al verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Interesantemente, el libro de Apocalipsis contiene unas cartas a unas iglesias, cada una con particularidades que las identifica unas de otras. A diferencia de los correos electrónicos o mensajes de texto o WhatsApp, que es lo que comúnmente utilizamos, o las redes sociales, cuando recibimos una carta
la valoramos. Pues como que nos deja esa impresión profunda, ese saborcito profundo, duradero, y que no queremos deshacernos de esa carta. Es el mismo Cristo quien quiere llevarle un mensaje escrito identificándose como el Alfa y el Omega, el primero y el último. Hoy veremos la carta a una de las iglesias del Asia, la carta a Éfeso. Aunque quiero que sepan que cada carta no fue dada a cada iglesia individualmente, sino que Juan envió el libro del Apocalipsis completo, incluyendo todas las cartas, a cada una de las iglesias. Comenzando desde Apocalipsis capítulo 11, que dice: escribe en un libro lo que ves. A la iglesia de Éfeso se le conoce por haber dejado su primer amor, como lo menciona en el versículo 4. Es importante comprender que Éfeso representa no tan solo una iglesia del presente, sino también algunos cristianos dentro de ella. Alguno que en su principio comenzó con mucha energía, pero que al pasar el tiempo perdió ese amor por Cristo a causa de los quehaceres de la vida, de esta vida que está tan cargada de los trabajos, de las presiones, y se les olvidó ese primer amor. El capítulo 1 de Apocalipsis es o son las cosas que Juan vio y que hasta cayó como muerto. El capítulo 2 y 3 son las cosas que son, una exhortación a la iglesia de Cristo, representada en este caso por las 7 iglesias del Asia Menor. Y del capítulo 4 en adelante, las cosas que sucederán después de estas. Aunque las cartas son a iglesias históricas del primer siglo, también lo es a esta iglesia, la iglesia contemporánea, por lo que podemos ver 3 maneras de entenderla para captar lo que Dios quiere decirnos en este momento. Número 1, entenderla por asociación primaria. Significa que son cartas reales y literales. Además de que están en un orden geográfico que dan una forma como circular. Número 2, entenderla en aplicación personal, ya que identifican a todo creyente durante la historia misma de la iglesia. Siempre, en cualquier época, en cualquier siglo, vemos creyentes Éfeso. Y número 3, entenderla en su expectación profética. En muchos libros teológicos, tanto conservadores como premileniales, opinan que las cartas a las iglesias deben verse como un periodo cronológico de las iglesias vistas espiritualmente. Por lo que, a modo de entenderlas proféticamente, desde Éfeso hasta la Odisea, podemos entender también que cada una de ellas representa una época en la vida de la iglesia, comenzando desde la era apostólica en el Pentecostés, descrita en el libro de los Hechos, hasta el arrepentimiento de la misma, o como se le conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Éfeso, la iglesia sin amor. Difícil y duro. Al momento de escribir Apocalipsis, la ciudad de Éfeso era la más prominente y prestigiosa en la provincia asiática romana. Tenemos que tocar un poquito de historia aquí para poder comprender por qué a esta iglesia.
A esta ciudad de Éfeso la llamaban la Feria de Vanidades del Asia. Era una ciudad cosmopolita, llena de ricos y pobres, de gente culta y también de gente ignorante. Estaba llena de artesanos y llena de comerciantes también. Así que era una ciudad comercial. En esta ciudad había un templo famoso llamado el Templo de Diana o Diana, que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que también se le conoció como el Templo de Artemisa, aunque para los romanos la conocían como Diana, pues en el caso de los griegos la conocían como Artemisa. Un templo construido con toda esplendidez, principalmente por el mármol y esas gigantes columnas que se levantaban con capacidad que tenían hasta de aproximadamente 24,000 personas, pero con un clima rodeado de un total paganismo. Este era el centro comercial de Éfeso y funcionaba como un banco. Había también una estatua de la fertilidad. Qué cosa que siempre tiene que haber este asunto de la fertilidad. Esta estatua era como muchos, o era con muchos pechos, un garrote en una mano y un tridente en la otra. Tanto era su poder económico que sostenía con las ventas de esas estatuillas de Diana. Siendo una ciudad culta, el paganismo imperaba en esta ciudad. Podemos decir que era como un semillero de cualquier religión falsa y de superstición. En todo este ambiente, el apóstol Pablo es que establece esta iglesia de Cristo, como se menciona en Hechos capítulo 18, verso 19, cuando deja a Aquila y a Priscila allí como pastores de esa iglesia en ese hogar, y donde Apolos también enseñó, como vemos en el verso 24. También Pablo, el apóstol, estuvo también allí en Éfeso. Esto lo vemos en Hechos capítulo 20, verso 31. Y que también le escribió a la iglesia de Éfeso cuando conocemos esta carta como la epístola o la carta a los Efesios. Aquí vemos donde Timoteo fue su pastor, que fue nombrado por el apóstol Pablo. Pues pudiera ser que luego del pastorado de Timoteo, Juan haya sido el pastor de esta iglesia también. Pero eso son especulaciones. Lo que pasa es que da a entender que es de esa manera. Éfeso es la región más cerca a la isla de Patmos, donde fue que Juan recibió esta revelación que Dios le dio luego de ser desterrado. Cabe mencionar que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así que yo lo llamaría el quinto evangelio. A Éfeso, Cristo se le presenta como el que tiene las 7 estrellas en su derecha, en su diestra, y que está en medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, es interpretado con la palabra autoridad. O sea, no importan los problemas o dificultades que tú y yo tengamos como iglesia, Cristo nos dice, yo tengo la autoridad, estás en mi diestra, yo tengo el control. Me acuerda a esta porción en el Evangelio de Juan, donde dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco
y nadie las arrebatará de mi mano. Es como Cristo se le presenta a esta iglesia de Éfeso. Ahora bien, cuando el médico nos examina, lo próximo es darnos un diagnóstico. Cristo, luego de examinar el corazón de Éfeso, le da un diagnóstico. Le da buenas noticias y malas noticias. A modo de anécdota o parábola, un hombre se encuentra con otro y le dice: te tengo malas noticias y peores noticias. El otro le dice: bueno, pues dame las malas primero. A lo que el hombre le dice: pues bien, recibimos tu análisis médico y dice que solo te quedan 2 días. Y el hombre le dice: ni modo, ¿qué puede ser peor? El otro le contesta: pues mira, te hemos estado buscando durante 2 días y ahora es que te encontramos. Qué cuadro tan tétrico, tan duro y tan drástico. A las iglesias Jesús le tiene buenas y malas noticias como diagnóstico. Éfeso tiene un diagnóstico de buenas noticias más que de las malas. Era una iglesia dinámica. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Realizaba la obra del Señor. Sabemos que la salvación no es por obras. Hay que tenerlo bien claro. La salvación no es por obra. Tal vez por eso es que muchas iglesias no quieren entrar en este tipo de importancia, para no enredarse en mezclar la salvación por obras. Tema que debe ser bien claro. Las obras son a consecuencia de esa transformación que Dios hace a través de su Espíritu Santo, por lo cual produce que hagas obras buenas obras, como se menciona en la Escritura. Dice: pero si bien es cierto que la salvación no es por obras, también es cierto que es una parte importante dentro de la iglesia. En el libro de Efesios capítulo 2 verso 10 nos enseña que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Dios nos da su salvación en Cristo, tiene su propósito: que trabajemos con Él y para Él y que le sirvamos. Por eso es que somos siervos. Por eso es que yo me digo que soy siervo y amigo de Jesucristo. Por lo que Éfeso era una iglesia bien activa. El evangelio de Cristo se esparció por todo Éfeso y por el Asia Menor, por el esfuerzo de esta iglesia. Pagaron el precio. Estamos pagando el precio. Esta iglesia pagó el precio, donde se percibe cierto agotamiento cuando dice tu arduo trabajo. Se caracterizaba por ser una iglesia dinámica, consagrada, disciplinada y sabía discernir. Pero siempre hay un pero. Pero su corazón se había enfriado hacia Dios. Aunque podemos ver a una persona que por fuera luce bien, atlético, fuerte, saludable, no podemos acertar con toda precisión con lo que vemos, que por dentro se encuentre bien o tenga alguna enfermedad o alguna dolencia. La iglesia de Éfeso se veía fuerte y se veía firme. Cristo le dice: has trabajado arduamente, no soportas a los malos, pruebas a los que tienen o a los que vienen con falsedad y no has desmayado. Daban todo por trabajar para la obra del Señor. Aquí quiero hacer un contraste. ¿Acaso hoy día en muchas iglesias pudiéramos encontrar o ver en congregaciones el tipo de creyentes que simplemente buscan llegar al templo y sentarse a escuchar la palabra o oír la palabra de Dios? Podrían hasta llegar a pensar
A mí que no me pongan a trabajar en ningún puesto, bastante tengo con mi trabajo y con mis quehaceres en la casa. Mientras pueda pasar de incógnito, mucho mejor. Llego a la iglesia, me siento, recibo mi bendición y a Dios que reparta suerte, para luego que es tarde. Tendré que sacrificar algunas cositas de la que tengo personales para tener que ponerme a atender o ayudar en la iglesia que estoy congregándome. Comentarios como estos y otros más pudieran estar surgiendo en las iglesias. A todos, en algún momento nos pasan algunos de estos pensamientos por nuestras mentes. A todos nos pasa. Porque me tengo que incluir. Pero mira lo que nos enseña la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 24, lo voy a reducir. Dice, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Estas fueron las expresiones del rey David. Y así era la iglesia de Éfeso. Trabajaba duro, con paciencia y disciplina. Otro punto que quiero tocar. Discernimiento. Habla de esta iglesia. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el primer siglo de la iglesia existía lo que se conocía como la sucesión apostólica. Con esto se entendía que cuando venía alguien como apóstol, decía que era por imposición de manos de parte de alguno de los primeros 12 apóstoles. Pero al momento de esta carta a las iglesias, el único de los 12 apóstoles que quedaba era Juan. Y estaba desterrado en la isla de Patmos. Yo no sé si han visto el mapa, pero la isla de Patmos es una isla que está dentro de un conjunto de islas. Y para llegar a ella tienen que como que dar el zigzag hasta poder llegar a esa isla. Por lo que esta iglesia de Éfeso tenía cuidado de este tipo de sucesión apostólica. También aborrecían a los nicolaitas y a las obras que había en estas personas. Pues bien, existen varias interpretaciones al respecto de esto. La palabra nicolaitas viene de Nicolao, que más que traducir esta palabra o traducirla, es una transliteración. Por lo que era una palabra compuesta de dos en el idioma griego. Nicolao, Nico, que significa conquistador, y Lao, que significa pueblo o laico, que eso es dentro del contexto eclesiástico. Así que si tú unes esta palabra como Nicolao, lo que está diciendo es conquistador del laico o conquistador del pueblo. Por lo que se podía interpretar como una clase social que marcaba una separación, o más bien que había un grupo de personas que gobernaba sobre el resto y que dentro de esta iglesia o de las iglesias pudieran estar marginando al creyente común. Porque se veía la clase del clero y la clase laica, donde el clero se imponía sobre el laico. También se cree que estos eran unos seguidores de Nicolao, un diácono que existía en la iglesia de Antioquía, y crearon esta secta que se caracterizaba por impureza y la inmoralidad. Recordemos que en la ciudad de Éfeso estaba el templo de Diana o Artemisa, donde imperaba el paganismo.
La iglesia de Éfeso discernía a tal grado que no permitía que esta conducta y creencia de los nicolaitas entrara y se mezclara con su doctrina. Ahora bien, si bien todo lo anterior han sido buenas noticias para Éfeso, también estaba la mala noticia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tema que se le puso a este estudio. La iglesia sin el primer amor. No estamos tratando con alguien que cuando está físicamente nos comportamos de una forma o de otra. Estamos bajo el conocimiento de uno que nos conoce por fuera y por dentro. Lo que expresamos o reflejamos externamente, pero también conoce nuestro corazón. En el libro de Jeremías se dice, está escrito que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, soy el que conozco el corazón y discierno los pensamientos. Así que estamos bajo uno que conoce por fuera y por dentro a cada uno de nosotros. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una iglesia sin corazón no puede sobrevivir. De hecho, no puede vivir una iglesia sin corazón. Cuando se deja el primer amor, ha perdido la devoción a Cristo que caracteriza a este nuevo creyente. Un amor sin inhibiciones, ferviente, donde anhela estar siempre a su lado. El que haya estado o el que está enamorado me puede entender perfectamente. Estar en el primer amor es que no se siente cohibido ni abochornado por hablar de Cristo. Le he dicho en algunas ocasiones, y lo tengo también como parte de mi screenshot en el celular, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que Pablo le decía a la carta de los romanos. Antes yo procuraba no hablar de ninguna pareja que tuviese frente a cualquier mujer o otra chica. Lo que hacía era solo aparentar. Ahora siempre que puedo, tengo que mencionar a mi esposa en cualquier conversación, sin temor a nada, sin temor a que sepan nada. ¿Entienden a lo que quiero llegar? Sin vergüenza. No te estoy diciendo sin vergüenza. Es que expreso eso sin la vergüenza o sin el bochorno o sin el temor de que piensen, este está casado. No importa. Que aprendan y que sepan que este hombre que está aquí está casado. ¿Entienden a lo que voy? No es ser un ejecutivo o un empleado de la iglesia. Trabajar no para Cristo solamente, sino con Cristo. Es trabajar con Él. El querer ser un ejecutivo de la iglesia lo que va a llevarte a desgaste, a un desgaste espiritual. Pero sin embargo, cuando trabajas con Cristo, cuando trabajas con Dios, es su Espíritu Santo que te da la fuerza y entonces no hay desgaste espiritual. Tienes medido el tiempo, oración, ayuno, lectura de la Escritura, escudriñando la Escritura y enseñándole a otros. Todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mateo capítulo 11, verso 29 y 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que también tengo un escrito con respecto a ese tema. Cuando se tiene el primer amor, no puedes esperar.
Todo te entusiasma. No puedes esperar llegar al culto o leer la Biblia o orar. No puedes esperar llegar a tu trabajo y buscar la más mínima oportunidad para poder hablarle a otros de Cristo, de lo que ha hecho en tu vida y de lo que sigue haciendo por ti y en ti, y de que también Cristo viene pronto. ¿Te abochornas de decir eso? ¿Te avergüenzas de decir eso, iglesia? No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Aprovecha el más mínimo momento para poder decirle y hablarle a otros acerca de Jesucristo, de lo que hizo por ti, pero también de lo que Él hizo por cada persona, para que venga al arrepentimiento, para que sepan que Él viene pronto, porque Él regresa por una iglesia. ¿Cuál iglesia? Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, resplandeciente y en paz. En Lucas capítulo 10, verso 27, le añade a Mateo 22, 37, 40, lo que Jesús dijo: ámame con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y Lucas le añade: y con todas tus fuerzas. La iglesia de Éfeso se había convertido en ejecutivos de la iglesia, ejecutivos de ellos mismos. Cuando se pierde el primer amor a Cristo, y por Cristo se apaga esa llama, todo se hace automático, rutinario, técnico, sin sabor. Yo diría como el achiote aquí en Puerto Rico, que es una semillita que da color, pero que no da sabor. Vance Havner dijo en cierta ocasión: las personas pueden ser teológicamente tan derechas como el cañón de una pistola, pero espiritualmente tan vacía como el cañón de una pistola. Voy a repetirlo. Las personas, el cristiano, puede ser teológicamente tan derecho como el cañón de una pistola, pero espiritualmente tan vacíos como el cañón de una pistola. Al igual que en un matrimonio, y el que lo está o lo ha estado entiende esto: si no amamos a Cristo fervientemente, comenzará a enfriarse y puede morir el amor. Detalles tan pequeños como abrirle la puerta a tu pareja, saludar hasta con un abrazo fuerte a tu hermano o a tu hermana en la fe, sin importar la clase social o diferencia de pensamiento. ¿Entienden a lo que voy? Apocalipsis capítulo 2, verso 5 dice: y haz las primeras obras. Así que concluyo con esto. 3 cosas para hacer. 3 cosas si has perdido tu primer amor, que también sirve dentro del matrimonio. Número 1, recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, cuando te emocionabas al abrir la Biblia y tener sentido lo que leías en ella. Número 2, arrepiéntete. En otras palabras, pon un freno, frena, para, detente, haz un giro. Yo no diría un giro de 180, sino un giro de 90 grados hacia arriba. Y número 3, haz las primeras obras. Comienza a hacerlas nuevamente. Pon acción al arrepentimiento. Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 10 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Fíjese que no dice para Él, dice que vivamos por
Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Iglesia, no pierdas el primer amor. Que Dios les bendiga y que añada gracia sobre gracia. Amén y amén.